el cuarto gol, si 4-0 ganaba la Celeste, 4-0 ganaba la selección charrúa. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Como ustedes ya lo saben, están aquí apoyándonos y seguimos hablando de los preparativos de lo que va a ser el Sudamericano Sub-17 en breves nada más. A fines de este mismo mes de marzo vamos a estar arrancando y vamos a saber luego de todo el torneo quiénes van a ser los clasificados al Mundial de Perú de este mismo año a nivel Sub-17. Hoy estamos hablando de la Celeste, de la selección de Uruguay, y en este caso con su doble amistoso frente a Bolivia, las dos fechas, los dos partidos que ha tenido la Celeste y cómo le ha ido, que se viene preparando junto con la Verde, ¿no? Junto con Bolivia, tratando de prepararse para lo que va a ser el Sudamericano, disputando entre ellos, como lo hemos visto también con Ecuador y Brasil, con Ecuador y Perú. Hemos visto varias preparaciones y midiéndose entre ellos. Eso también es lo interesante. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos a ver a la selección charrúa, sí, a Uruguay frente a Bolivia, Bolivia frente a Uruguay, amistosos Sub-17. Bien, estamos hablando del equipo de Diego de Marco de la selección uruguaya como protagonista total de este video, más allá de también la colaboración en los amistosos de Bolivia, pero fue quien ganó los amistosos. Sí, el equipo de Diego de Marco, y el primer partido el 13 de marzo disputado frente a Bolivia con 4 goles, el 4-0 muy pero muy contundente. La selección celeste viene manteniendo una línea que también mantenía en la selección sub-20 con Marcelo Broly, y ahora aquí también lo vemos plasmado de a poco en la selección sub-17, que también es una de las serias candidatas a poder clasificar al Mundial. Lo hemos visto con este 4-0 que arrancaba primero con el gol de Mateo Peralta, ponía las cosas 1-0 y de penal. Luego, para ampliar la diferencia, aparecía Luciano González. Más allá de los errores que pueda llegar a tener Bolivia, se aprovecha Uruguay de eso, trata de sacar ventaja. Luego aparecía Faustino Barone para poner las cosas 3-0 y liquidando totalmente el partido, y finalizándolo Gonzalo Petit, el cuarto gol. Si 4-0 ganaba la Celeste, 4-0 ganaba la selección charrúa frente a Bolivia, su primer amistoso, tratando de plasmar su juego, su dinámica, de tratar de ir asentando eso, más allá de algunos nombres que todavía faltaban aquel 13 de marzo y que se fueron metiendo en estos días, sobre todo del continente europeo, selecciones que van trayendo a sus jugadores de a poco, porque de a poco se va acercando la fecha del Sudamericano y los van soltando para que puedan ir a sus selecciones. Y segundo amistoso el día de hoy, sí, el primero 4-0 para Uruguay para derrotar a Bolivia y encima golear a la selección, quizás una de las más desguarnecidas de este Sudamericano Sub-17, como lo ha sido su selección Sub-20 y como varias veces también lo es la mayor. Lamentablemente no tiene de los mejores proyectos la Verde, la selección de Bolivia, y aquí hablamos del segundo, hoy, sí, hablamos de hoy 15 de marzo, segundo amistoso entre Uruguay y Bolivia para poder cerrar estos dobles amistosos que juegan las selecciones Sub-17 para su preparación. El segundo amistoso lo volvió a ganar hoy mismo la selección celeste, sí, la de Diego de Marco nuevamente volvió a ganar, volvió al triunfo 2-0, en este caso vaya invicta, no ha sufrido contratiempos. Y del otro lado nuevamente un jugador que repite gol. Hablamos en primera instancia de Faustino Barone, que ya había marcado en el primer amistoso y volvía a encontrar el gol hoy mismo, y el segundo también el Francisco Triver, sí, el segundo gol para la selección uruguaya, para la Celeste, que marcaba un puntaje ideal en este doble amistoso frente a la selección boliviana, ganando 4-0 el primero y el segundo por 2-0. Muy firme la selección celeste, muy firme la selección de Uruguay, y esto también le permitió en este doble amistoso a De Marco poder probar distintos jugadores, algunos que iban llegando, probar diferentes esquemas, formas de juego, también diferentes jugadores para tratar de ver cómo iban congeniando. Le sirvió de mucho y seguramente que también le ha servido para tomar cuentas en los errores que ha tenido la selección boliviana y el conjunto de Bolivia, poder también crecer, ¿no? Los dos tomar lo mejor para poder llegar de la mejor manera al Sudamericano, pero sin duda alguna que
la mejor noticia la tiene Uruguay, vaya invicta, 6 goles a favor en 2 partidos, un buen juego, buena demostración, los jugadores están aptos, están en buena condición física y se preparan, ¿no?, para ser candidatos. Nadie dice que vayan a clasificar de entrada, nadie los está quemando ni mucho menos, pero son realmente candidatos a dar pelea como lo ha sido su sub-20. Las selecciones juveniles de Uruguay siempre pelean, siempre dan lo mejor de sí, siempre son competitivas. Entonces hay que ser realistas y obviamente hay que optar por creer en esta selección uruguaya, que realmente lo ha demostrado en esta doble fecha frente a Bolivia y que obviamente se prepara de la mejor manera de cara a lo que va a ser el sudamericano y el objetivo de primero pasar al hexagonal final a partir del grupo que les tocó y luego sí clasificar, estar entre esos primeros 4, estar entre esos 4 cupos que te lleven al Mundial de Perú en este mismo año, sí, a fines de este año, y poder clasificar y poder obviamente dar lo mejor de sí en ese Mundial. Tratar de ir por esa copa, que realmente si el funcionamiento es bueno y si realmente lo podemos reafirmar en el sudamericano, Uruguay tiene serias chances. Pero bueno, con calma, buen doble amistoso, la verdad que muy firme, muy sólido y contundente el equipo de Diego de Marco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más información sobre estas selecciones sub-17, que se van formando para el sudamericano, se pueden suscribir acá abajo. Activan también la campanita, muy pero muy importante que lo hagan, si no, estamos mal, vamos muy mal. Así que también dejen su enorme like, dedito para arriba, también si no lo dejan, vamos muy mal también. Like, por favor, a 1000, apoyar para seguir con estas selecciones. Comenten qué les parece, si le tienen fe o no le tienen fe a la selección de Uruguay, qué opinan de la selección de Bolivia, todo lo que tengan para poder acá dejar en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.